El silencio era el compañero más fiel de Elena en las vastas y laberínticas oficinas de Tech Solutions. No era el silencio sepulcral de un cementerio, sino el murmullo apenas perceptible de la tecnología en reposo, el zumbido constante de servidores lejanos, el suave clic de los discos duros en modo de espera, el parpadeo intermitente de las luces indicadoras en miles de dispositivos. Eran las 11 de la noche y la torre de cristal de Tech Solutions, un faro de innovación durante el día, se transformaba en un mausoleo de ideas dormidas bajo el cuidado vigilante de Elena. Su uniforme, un mono azul marino ligeramente holgado, contrastaba de forma contundente con los impecables trajes y vestidos de diseñador que se paseaban por esos mismos pasillos durante el horario laboral. Elena, de 22 años, se movía con una eficiencia silenciosa, casi fantasmal, un pincel invisible en el lienzo de la noche. Su cabello oscuro, recogido en una pulcra coleta, revelaba un rostro ovalado de facciones suaves, enmarcado por unos ojos curiosos y sorprendentemente vivaces, que rara vez pasaban algo por alto. Eran ojos que observaban, analizaban y, en ocasiones, soñaban. Su turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. Eran largas horas de soledad, roto solo por el chirrido ocasional de su carro de limpieza o el tintineo de las llaves en su cinturón. Elena no se quejaba. La paga era modesta, pero estable, y le permitía mantener el pequeño apartamento que compartía con su padre, ahora jubilado y con la salud un tanto mermada. Había una dignidad silenciosa en su trabajo, una satisfacción en dejar impolutos los espacios que otros llenaban de ideas y ambiciones. Mientras pulía una de las gigantescas mesas de reuniones de caoba en el piso ejecutivo, sus ojos se posaron en la pantalla de un monitor que había quedado encendido. Mostraba gráficos complejos, líneas de código que se desplazaban a una velocidad vertiginosa, diagramas intrincados de redes que se interconectaban como venas digitales. Elena no entendía el contenido exacto, pero había una cierta belleza rítmica en la lógica implacable de esos números y símbolos. A menudo se preguntaba qué significarían, qué problemas resolvían, qué mundos creaban o sostenían. Su cena, envuelta en papel de aluminio, esperaba en su bolsa de lona un simple sándwich de queso y unas manzanas, los mismos desde hacía meses. Se sentaba en una de las sillas ergonómicas de diseño futurista en una oficina vacía. El único sonido era el suave crujido de su sándwich y el casi inaudible zumbido de la electrónica a su alrededor. No había televisión, ni radio, ni siquiera el eco de una conversación. Solo ella, el sándwich y el universo digital latente. Se permitía unos minutos para observar el skyline de la ciudad a través de la inmensa ventana, las luces de los rascacielos brillando como estrellas caídas. En esos momentos, sentía una punzada de algo parecido a la nostalgia por una vida que no había vivido, una vida llena de desafíos intelectuales y grandes logros. Su padre, un hombre de pocas palabras, pero de sabiduría profunda, le había enseñado a ver más allá de lo obvio. Él, un conserje de toda la vida en la misma empresa antes de jubilarse, había acumulado una biblioteca inusual de libros sobre lógica, matemáticas y teoría de sistemas. Los patrones, Elenita, solía decir, con su voz ronca y sus ojos sabios. Siempre hay patrones. La gente los ignora porque están demasiado ocupados mirando lo grande. Pero lo pequeño, Elenita, lo pequeño es donde se esconden los secretos del universo. Esas palabras resonaban en la mente de Elena mientras sus ojos se movían sobre las complicadas pantallas que limpiaba. Aquella noche, mientras avanzaba por el laberinto de cubículos en el tercer piso, un olor a café tostado la detuvo. Frunció el ceño. Alguien había dejado su estación de trabajo en un estado lamentable. Sobre el escritorio, un portátil de última generación estaba abierto, y a su lado, una taza de café volcada había dejado un charco oscuro y pegajoso que amenazaba con infiltrarse en el teclado. Elena suspiró. Podría haberlo dejado, informado y seguir su camino. No era su responsabilidad directa, pero la visión de ese aparato, una herramienta tan costosa y vital, en peligro, le provocó una leve molestia. Con sumo cuidado,
Sacó un paño de microfibra de su carro y, con movimientos precisos y delicados, comenzó a limpiar el desorden. Primero, levantó con cautela la taza vacía, luego, con el paño, absorbió el exceso de líquido, prestando atención a no empujar el café hacia las ranuras del teclado cada vez que pasaba por una de las oficinas. Veía a la gente tecleando furiosamente en esas máquinas, y el pensamiento de que algo tan simple como un derrame pudiera detener su trabajo le resultaba discordante. Mientras limpiaba, sus ojos, casi por inercia, se fijaron en la pantalla del portátil. Tenía una ventana de código abierta. No eran los gráficos o diagramas que solía ver, sino líneas de texto que parecían instrucciones, unas palabras en inglés, error log y dependency issue, destacaban entre el resto, y algo más, una secuencia de números y letras que se repetía de una forma ligeramente extraña. Elena no era programadora, nunca había ido a la universidad, pero las lecciones de su padre sobre patrones anómalos y la importancia de las excepciones de repente cobraron vida. Había algo en esa secuencia que no encajaba con el resto del código que, aunque incomprensible en su función, parecía seguir una lógica interna. Era como una nota desafinada en una sinfonía. No le dio mucha importancia en ese momento. Solo un pensamiento fugaz, una curiosidad. Una vez que el portátil estuvo limpio y seco, lo cerró con suavidad y lo colocó en un lugar seguro en el centro del escritorio, lejos de cualquier borde. Una pequeña acción, casi insignificante, pero que reflejaba la ética inquebrantable de Elena. Ella valoraba el orden, la funcionalidad y, sobre todo, el cuidado. Más tarde, en su ronda final por los laboratorios de I+D en el 10º piso, el santuario de los genios de la empresa, Elena se detuvo en una oficina especialmente desordenada. Era la oficina del Dr. Aris Thorne, el CEO, un hombre de reputación formidable, conocido tanto por su brillantez como por su implacable ambición. Su espacio, a diferencia de los cubículos de los ingenieros, era un caos organizado de papeles, diagramas y pizarras llenas de ecuaciones garabateadas. Mientras vaciaba la papelera, sus ojos fueron atraídos por una de las pizarras blancas. Estaba cubierta con un algoritmo complejo, diagramas de flujo y lo que parecían ser proyecciones de datos. Elena se acercó. Había visto estas pizarras antes. Le fascinaban. Eran como mapas de tesoros intelectuales. Recorrió con la mirada la maraña de símbolos y líneas, buscando algún sentido, algún patrón que su padre le hubiera animado a encontrar. Y entonces lo vio, una pequeña sección, un conjunto de corchetes anidados que se cerraban de forma asimétrica. Era casi imperceptible, un error de tipeo o de diseño que, si bien no invalidaba toda la estructura, creaba una pequeña desviación lógica, un desvío que su padre habría llamado una grieta en la armadura. Elena dudó. Nadie estaba allí. La oficina estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de las persianas. Era una violación de su protocolo de limpieza tocar cualquier cosa que no fuera basura o suciedad, pero la anomalía era tan evidente para sus ojos, tan fuera de lugar con el resto de la simetría del algoritmo, que casi le quemaba la vista. Extendió un dedo y, con suavidad, corrigió el corchete. Lo cerró en el lugar que su lógica intuitiva le decía que debía estar. No sabía qué significaba la ecuación, pero sabía que la estructura era más armoniosa ahora. Era un acto impulsivo, una especie de compulsión por el orden y la perfección. Nadie la vio. Nadie sabría nunca de su intervención. Se sintió una intrusa, una pequeña hormiga corrigiendo el trabajo de un gigante. Pero por un breve instante, la mente de Elena, la mente del niño del conserje, se había unido a la de los grandes pensadores de Tech Solutions. Un breve escalofrío le recorrió la espalda. Recordó cómo su padre, en sus últimos años, solía perderse en sus libros, murmurando sobre puertas lógicas y bucles infinitos. Él siempre había creído que ella tenía la vista, la capacidad de ver lo que otros no veían, no por inteligencia académica, sino por una sensibilidad innata a los patrones del mundo. Elena había desestimado eso como el afecto de un padre orgulloso. Después de todo, ¿qué podía saber una conserje sobre algoritmos complejos,
Sin embargo, mientras dejaba la oficina de Thorne, una pequeña semilla de algo, una chispa, había sido plantada en su interior, sin que ella lo supiera. La madrugada comenzó a teñir el cielo de rosa pálido. Otro turno había terminado. La ciudad se preparaba para despertar, ajena a los pequeños dramas y las correcciones invisibles que habían ocurrido en sus rascacielos durante la noche. Elena salió del edificio, sumergiéndose en el bullicio incipiente de la ciudad, una sombra en el crepúsculo. La mañana siguiente se levantó con una promesa de caos. Elena, con el cansancio habitual de sus ojos, pero con una extraña sensación de ligereza después de su pequeña y secreta corrección en la pizarra, se encontraba en el último tramo de su ronda. Estaba en el atrio principal, dando los toques finales a los impecables pisos de mármol que reflejaban la luz del sol naciente. La calma que había reinado durante la noche comenzó a resquebrajarse. Eran las 7:30, y los primeros empleados comenzaban a llegar, pequeños puntos de vida que se diseminaban por el gigantesco vestíbulo. Unos pocos ya estaban sentados en las cafeterías interiores, con sus portátiles abiertos y sus tazas de café humeantes. De repente, un sonido estridente rasgó el aire. No era la alarma de incendios, sino una sirena electrónica, aguda y persistente, que reverberaba por cada rincón del edificio. Las luces, que segundos antes habían brillado con una luz blanca y uniforme, comenzaron a parpadear, adoptando un inquietante tono rojo intermitente. Un escalofrío helado recorrió la columna vertebral de Elena. Era el sonido de una emergencia tecnológica, una que ella nunca había oído en sus años trabajando en Tech Solutions. Los empleados que acababan de llegar se detuvieron, sus rostros reflejando una mezcla de confusión y preocupación. El zumbido constante de los servidores, que Elena había llegado a considerar como el latido del corazón del edificio, se detuvo abruptamente. Un silencio antinatural, pesado y opresivo, cayó sobre el atrio, solo roto por la persistente sirena. Entonces, el pánico se desató. Voces comenzaron a elevarse, al principio en murmullos, luego en gritos ahogados. Las pantallas de las gigantescas pantallas interactivas que adornaban el vestíbulo principal, que normalmente mostraban datos de mercado y gráficos coloridos, se volvieron negras. Luego, una línea de texto rojo brillante comenzó a desplazarse. Error crítico del sistema. Fallo de integridad de datos. Reinicio fallido. En cuestión de segundos, la pulcra y ordenada entrada de Tech Solutions se transformó en una escena de caos. Ingenieros, que un momento antes habían estado discutiendo planes para el día, corrían de un lado a otro, sus tabletas y teléfonos ahora inútiles. Las puertas de los ascensores se abrieron y cerraron erráticamente. El sistema central, la columna vertebral digital de Tech Solutions, había colapsado por completo, y con él, la vasta red de infraestructuras críticas que la empresa gestionaba a nivel nacional, el control de tráfico aéreo en varios aeropuertos importantes, los sistemas de gestión de energía para una docena de ciudades, e incluso el procesamiento de transacciones bancarias para millones de clientes. Un pánico frío se extendió como una plaga. Elena, que hasta ese momento se había mantenido en un segundo plano, observando la escena con una mezcla de horror y fascinación, sintió un impulso abrumador de huir. Su trabajo era limpiar, no resolver catástrofes. Su instinto le decía que se alejara, que se perdiera entre la multitud, que evitara ser arrastrada por el torbellino de la desesperación que comenzaba a apoderarse de todos. No quería estar allí. No quería ser testigo de la implosión de un imperio digital. La visión del caos la abrumaba. Era un tipo de desorden para el que no tenía ni limpiador ni cepillo. De repente, una figura irrumpió en el vestíbulo desde uno de los ascensores privados. Era el señor Aris Thorne, el CEO de Tech Solutions. Normalmente, Thorne era la personificación de la calma bajo presión, un hombre cuya presencia exudaba autoridad y control absoluto. Su cabello rubio platino estaba siempre inmaculadamente peinado, su traje hecho a medida impecable, sus ojos azules como témpanos de hielo que siempre miraban hacia adelante. Pero esa mañana, el señor Thorne era un fantasma de sí mismo. Su traje estaba desaliñado, su corbata torcida,
Su rostro, pálido como la cera, estaba surcado por líneas de sudor frío, y sus ojos, normalmente tan agudos, ahora se veían vidriosos y llenos de un terror primario. Su voz, cuando intentó hablar, fue un mero graznido. «¿Qué demonios está pasando?», gritó, su voz rompiéndose. Nadie le respondió de inmediato. Los ingenieros estaban demasiado ocupados intentando, sin éxito, restablecer la conexión con el sistema. El colapso del sistema no era solo una interrupción técnica, era una herida mortal. Tech Solutions no era solo una empresa de software, era el nervio central de una parte significativa de la infraestructura nacional, con la comunicación cortada y los datos corrompidos. El impacto se multiplicaría exponencialmente. Las noticias ya estaban parpadeando en los teléfonos de los empleados que aún tenían señal, informando de retrasos masivos en los vuelos, interrupciones bancarias y apagones intermitentes en varias ciudades. La reputación de Tech Solutions, construida durante décadas sobre una base de fiabilidad inquebrantable, se desmoronaba en tiempo real, y con ella la reputación de Aris Thorn, el hombre que la había construido. Elena observó la escena, vio el miedo genuino en los ojos de los ingenieros, hombres y mujeres que normalmente irradiaban confianza. Vio la impotencia en sus gestos, la forma en que sus dedos volaban sobre teclados que no respondían, susurrando comandos inútiles. Y vio la desesperación, la profunda y abrumadora desesperación, en el rostro del señor Thorn, un hombre que lo tenía todo, ahora al borde de perderlo todo. Mientras los observaba, las palabras de su padre resonaron en su mente, casi como un eco lejano. Incluso el eslabón más pequeño, Elenita, puede ser crucial cuando la cadena se rompe. Nunca subestimes el poder de una tuerca floja en una máquina gigantesca. Su padre le había contado historias de cómo un simple cable pelado o un fusible defectuoso podían paralizar fábricas enteras. Ahora, no era un cable, sino algo mucho más grande, algo intangible, pero el principio era el mismo. Elena sintió una punzada, una extraña mezcla de responsabilidad y una naciente convicción. ¿Podría ser que el pequeño patrón anómalo que había corregido en la pizarra de Thorn, o la secuencia extraña que había visto en el portátil del empleado, tuvieran alguna relación con esto? Era una idea descabellada. ¿Qué podía saber ella, una conserje, sobre el corazón de un sistema de esta magnitud? La humildad, forjada por años de anonimato, la empujaba a callar, a desaparecer, pero la magnitud del desastre era abrumadora. Las noticias de la televisión en una sala de espera cercana mostraban aeropuertos caóticos, filas en los cajeros automáticos, hospitales que comenzaban a tener problemas con sus sistemas de registro. Miles, quizás millones de personas estaban siendo afectadas. La sirena continuaba su lamento incesante. El señor Thorn, con la voz aún ronca de desesperación, se giró hacia la multitud de ingenieros, ejecutivos y empleados que lo miraban con ojos expectantes. «Necesito respuestas», gritó, su voz esta vez llena de una autoridad que apenas podía sostener. «Alguien, cualquiera si tienen alguna idea, por remota que sea, preséntense ahora. Estamos perdiendo la empresa, estamos perdiendo el país». La desesperación de Thorn era contagiosa, pero también era una invitación, una súplica. Elena vaciló. Sus manos, que normalmente sostenían un trapo o una escoba, se apretaron involuntariamente. Sentía el miedo a la vergüenza, a ser ridiculizada, a ser desestimada. ¿Qué iba a decir? ¿Que había corregido una ecuación en una pizarra? ¿Que había visto un patrón anómalo en una pantalla? Sonaba a locura. Pero la visión de la gente en pánico, el silencio de los ascensores detenidos, el horror en el rostro de Thorn, la impulsaron. Era un punto sin retorno. Si no hacía nada, el desastre continuaría. Su padre siempre le había dicho que la inacción era la peor forma de cobardía cuando se podía hacer algo. Había una verdad innegable en esa declaración del CEO. Si no se hacía nada, la catástrofe afectaría a miles, a millones de personas. El destino de la empresa y de parte del país pendía de un hilo. Elena respiró hondo, un aliento que parecía cargar el peso de todo el edificio. Sus piernas, que habían querido correr en la dirección opuesta,
Ahora se movieron con una determinación vacilante pero firme. Mientras la sirena seguía aullando, Elena, la conserje, comenzó a abrirse paso entre la multitud de ejecutivos y expertos, dirigiéndose hacia el centro del torbellino, hacia el pálido y desesperado CEO. Su corazón latía con fuerza, un tambor en la inmensidad del silencio digital. La procesión de Elena a través del vestíbulo abarrotado fue lenta y dolorosa. Cada paso se sentía como un acto de rebelión contra su propia naturaleza. La multitud de empleados frenéticos la ignoraba, absortos en sus propios dramas, intentando comunicarse con el exterior o simplemente buscando un lugar seguro. El señor Thorne, en el centro de un círculo de ejecutivos y expertos de TI que ya habían llegado, gesticulaba salvajemente, su voz tensa y estrangulada por la frustración. Elena se sintió una mota de polvo, insignificante en el remolino de la crisis. Finalmente, logró llegar al borde del improvisado centro de mando, un grupo de ingenieros, con los rostros pálidos y sudorosos, se inclinaba sobre una mesa de cristal, sus dedos volando sobre portátiles que no respondían o tabletas que mostraban pantallas congeladas. Las conversaciones eran fragmentadas y llenas de jerga técnica. Integridad del kernel comprometida. El sistema de enrutamiento está muerto. No hay conexión con los servidores de respaldo. Elena se detuvo, su uniforme azul marino chocando visiblemente con los trajes oscuros. El olor a miedo y desesperación era casi palpable. Tomó aire, la frase de su padre sobre las tuercas flojas resonando en su mente. Tenía que intentarlo. Disculpen, su voz fue apenas un susurro, ahogada por el clamor de las voces y la sirena que seguía aullando. Nadie la oyó. Lo intentó de nuevo, con un poco más de fuerza. Disculpen, yo vi algo. Un ingeniero alto con gafas, que estaba inclinado sobre un portátil. Levantó la cabeza. Su mirada, inicialmente, fue de irritación, como si una mosca molesta se hubiera posado en su hombro. Estamos en medio de una emergencia aquí. Señorita, no es momento para... Su voz se apagó cuando reconoció el uniforme de Elena. Su expresión se transformó en una de total desinterés y condescendencia. Ah, ¿es la conserje? Lo siento, pero no tenemos tiempo para... Antes de que pudiera terminar, otro ingeniero, más joven, de unos veintitantos, con un mechón de pelo rubio que caía sobre su frente, lo interrumpió. Este era David, un recién llegado al equipo de I+D, que había notado la meticulosidad de Elena en sus rondas nocturnas. A menudo había intercambiado unas pocas palabras con ella sobre el clima o los equipos de fútbol locales. David había captado la curiosidad en los ojos de Elena mientras limpiaba. Su rostro, también pálido, mostraba signos de agotamiento y frustración, pero sus ojos tenían una chispa de apertura que a los demás les faltaba. «Espera, Mark», dijo David, su voz más suave de lo que la situación exigía. Luego, se dirigió a Elena con una pizca de genuina curiosidad. «¿Qué es lo que viste, Elena? ¿Algo inusual anoche?» Elena se sintió un poco más valiente al ser reconocida. Sus ojos se fijaron en David, quien la miraba sin el desdén que había encontrado en otros. «Sí, anoche, en uno de los portátiles del tercer piso, el que tenía el café derramado, había una pantalla de código y vi una secuencia de números que se repetía de una forma extraña, como si algo estuviera atascado en un bucle. Y también, en la oficina del señor Thorne, en la pizarra, había un corchete. Estaba mal cerrado. Lo corregí». Un murmullo de incredulidad se extendió entre los ingenieros. Mark soltó una risa seca y despectiva. «Señorita, con todo respeto, ¿cree que un corchete mal cerrado o un bucle atascado son la causa de un colapso de esta magnitud? Estamos hablando de un fallo global, no de un error de sintaxis de principiante. Esto es Tech Solutions, no un proyecto de instituto». En ese momento se acercó el señor Victor Vance, el director de tecnología CTO. Vance era un hombre imponente, de unos 50 años, con un aire de superioridad innata.
Su cabello gris perfectamente peinado y su costoso traje italiano contrastaban con la imagen humilde de Elena. Vance, un hombre consumido por la ambición y la necesidad de control, había construido su carrera a base de aplastar a los subordinados y atribuirse los méritos ajenos. Era el antagonista tipo B en esta historia, no inherentemente malvado, sino peligrosamente arrogante y ciego a su propia ineptitud. Había escuchado parte de la conversación y su ceño se frunció con evidente desaprobación. ¿Qué está pasando aquí? David, la voz de Vance era cortante y autoritaria. Estamos perdiendo tiempo valioso escuchando a ¿quién es esta persona? ¿Qué hace el personal de limpieza dando opiniones sobre la arquitectura de nuestro sistema? David se encogió un poco bajo la mirada de su superior, pero mantuvo su postura. Señor Vance, Elena es la conserje. Ella mencionó haber notado algo anoche, un posible bucle o un error en la sintaxis de un código. Es solo una sugerencia, pero dada la desesperación de la situación, Vance soltó una carcajada seca y sin humor. Por favor, una conserje dando lecciones a mis ingenieros. Esto es el colmo de la futilidad. Saquen a esta mujer de aquí, antes de que el señor Thorne se entere de que estamos perdiendo el tiempo con tales tonterías. Su mirada hacia Elena era de puro desdén, mezclada con una pizca de lo que parecía miedo a la competencia. Aunque él no lo reconocería, en su mente, una conserje no podía tener insights valiosos. La sola idea amenazaba su visión del mundo y su posición. Pero David, en un acto de valentía inesperado, ya estaba tecleando en su propio portátil de diagnóstico. Señor Vance, con todo respeto, ella mencionó un bucle atascado que podría relacionarse con un subsistema de autenticación de respaldo. Si la depuración de ese módulo está en un bucle infinito, podría estar agotando recursos críticos y causando un cuello de botella que nadie ha detectado aún. Es un módulo antiguo, propenso a errores. Mientras David hablaba, sus dedos volaron sobre el teclado. El rostro de Elena se iluminó ligeramente. Era exactamente lo que ella había sentido al ver esa secuencia repetida. David estaba traduciendo su intuición en jerga técnica. La tensión en el aire era palpable. Los otros ingenieros, aunque escépticos, observaban. Después de unos segundos de tecleo frenético y monitoreo de la terminal, David exclamó, sus ojos fijos en la pantalla. ¡Increíble! Hay una sobrecarga en el subsistema de autenticación de respaldo Elena. Tienes razón. El bucle atascado que mencionaste está consumiendo el 80% de los ciclos de la CPU. No es la raíz del problema global, pero está exacerbando la falla, impidiendo que los otros módulos se reinicien. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en el grupo. Los ingenieros murmuraron. Vance se quedó en silencio, su rostro tenso. Había sido testigo de la revelación de Elena, no de la manera que él hubiera querido. Su mente ya estaba trabajando, buscando una manera de capitalizarlo. Rápido, David, aísla ese módulo, desconéctalo de la red principal si es necesario, ordenó Vance, recuperando rápidamente su aplomo y su habitual tono autoritario. Él no iba a permitir que una conserje se llevara el crédito. No había forma. David, absorto en su trabajo, asintió y continuó tecleando, implementando los comandos para aislar el subsistema. Elena observó, una mezcla de alivio y una extraña sensación de irrealidad. Su pequeña observación había tenido un impacto. Mientras los ingenieros se apresuraban a seguir las instrucciones de Vance, y el señor Thorne, que había escuchado la conmoción y se había acercado, observaba la pantalla principal de monitoreo que aún mostraba los mensajes de error. De repente, una pequeña luz verde parpadeó en una esquina de la pantalla. Era un progreso mínimo, casi insignificante en la escala de la catástrofe. Pero era un progreso. El indicador de sobrecarga de la CPU había bajado de un abrumador 98% a un manejable 70%. El zumbido de la sirena, aunque seguía, pareció disminuir en volumen, como si el sistema hubiera soltado un pequeño suspiro de alivio. Vance, con una rapidez pasmosa, se giró hacia el señor Thorne, que se acercaba. Su voz era fuerte y clara, para que todos la oyeran. «Señor Thorne,
Hemos localizado la fuente de la sobrecarga del sistema. Un bucle infinito en el subsistema de autenticación de respaldo. Un error que mi equipo de I+D ha estado investigando y que, gracias a mi supervisión, David acaba de identificar y estamos aislando. Este pequeño avance nos dará el ancho de banda necesario para encontrar la falla principal. Un paso crítico. Señor, mientras Vance hablaba, sus ojos apenas se posaron en Elena, quien estaba a un lado, casi invisible de nuevo. Su tono dejaba claro que el pequeño avance era resultado de su supervisión y la investigación de su equipo, no de la intuición de una conserje. La mano de Vance se posó brevemente en el hombro de David, un gesto de reconocimiento que en realidad era una apropiación de mérito. El señor Thorne, demasiado abrumado por la crisis para analizar quién había dicho qué, asintió vigorosamente. «Excelente, Vance, continúen, necesitamos una solución, y la necesitamos ahora». Elena sintió una punzada de desilusión. Había sido su observación, pero nadie más lo sabía. Vio la mirada de Mark, el ingeniero condescendiente, quien le guiñó un ojo con una expresión de «Te lo dije». David la miró, una mezcla de lástima y gratitud en sus ojos, pero estaba demasiado ocupado con el teclado para hacer más. Vance, satisfecho con la forma en que había manipulado la situación, se alejó de Elena, como si su presencia pudiera manchar su reputación. «Mantengan a esta persona fuera del camino», masculló a uno de los guardias de seguridad que había aparecido en escena. Pero la mente de Vance ya estaba elaborando un plan. Esta conserje me tomen todo era una amenaza, y si accidentalmente escuchaba algo más, y si, por alguna razón desconocida, tenía una verdadera intuición sobre la tecnología. Era una idea ridícula, pero Vance no podía permitirse ningún riesgo. Tenía que asegurarse de que Elena no tuviera más oportunidades de contribuir o de, peor aún, de revelar su incompetencia frente al CEO. La había humillado una vez, pero eso no era suficiente. Necesitaba que desapareciera del radar. Este pequeño avance la había puesto en su radar de forma indeseada. Sus celos y ambición, ahora, tenían un nuevo objetivo: silenciar a Elena de forma permanente. A pesar del pequeño respiro que la intervención de David, impulsada por la observación de Elena, había proporcionado al sistema, la crisis de Tech Solutions distaba mucho de estar resuelta. El alivio inicial se desvaneció tan rápido como había llegado. La sobrecarga de la CPU había disminuido, sí, pero la falla principal persistía, un tumor maligno que roía el corazón de la red. Las pantallas de monitoreo, aunque ya no mostraban el temido error crítico, seguían parpadeando con advertencias inquietantes: integridad de la base de datos comprometida, pérdida de paquetes de datos, conectividad intermitente con infraestructuras clave. La sirena, aunque menos estridente, seguía su ominoso lamento. Las noticias externas eran cada vez más alarmantes. Los titulares de los periódicos digitales clamaban por respuestas. Los mercados financieros se tambaleaban. La ira pública crecía a medida que los aeropuertos permanecían paralizados y las transacciones bancarias se estancaban. El señor Thorne, cuya palidez se había acentuado, se dio cuenta de que el tiempo se agotaba rápidamente. La presión era insoportable. Decidió que se necesitaba una acción drástica. «Reúnan a todos los expertos», rugió a su asistente, su voz apenas un hilo. «Contacten a los mejores consultores, a los gurús de sistemas, a cualquiera que pueda arrojar luz sobre esto, y los quiero a todos en la sala de juntas principal en 1 hora». La sala de juntas principal era el epicentro del poder en Tech Solutions, una cámara de caoba pulida y cristal templado, con una mesa ovalada del tamaño de una pista de patinaje y una pantalla interactiva de pared a pared que podía proyectar cualquier dato imaginable. Era el lugar donde se cerraban tratos de miles de millones de dólares, donde se tomaban decisiones que afectaban a naciones enteras. Para Elena, era un espacio que solo conocía por el brillo de su suelo recién fregado y el leve aroma a limpiador de madera. Nunca había estado allí más que para limpiar. Nunca se había imaginado sentada en una de esas sillas de cuero, ni mucho menos hablando. Vance, por su parte,
Había sido implacable en su esfuerzo por minimizar la contribución de Elena. Había susurrado a sus colegas sobre la suerte de principiante y cómo la conserje simplemente había repetido algo que David ya había intuido. Había silenciado a David con amenazas sutiles sobre su futuro en la empresa si seguía defendiendo a personas no cualificadas. David, a pesar de su buen corazón, se sintió acorralado y optó por la prudencia, incapaz de arriesgar su carrera incipiente en un entorno tan hostil. Así, cuando la sala de juntas comenzó a llenarse, Elena se encontró relegada a la periferia. Se había colado en la sala, casi por instinto, sintiéndose atraída por el epicentro de la crisis, como una polilla a una llama, pero nadie le prestó atención. Los asesores externos, hombres y mujeres con doctorados de universidades de prestigio y consultorías de élite, llenaron las sillas de la mesa ovalada. Los ejecutivos de Tech Solutions se alinearon contra las paredes. Elena se escondió en la esquina más alejada, cerca de una planta ornamental, casi esperando que alguien le pidiera que la regara. La atmósfera en la sala era densa, cargada de frustración y la desesperación que emanaba del señor Thorne. Los expertos comenzaron a debatir, sus voces mezclándose en un coro de jerga técnica. Propusieron soluciones, cada una más compleja que la anterior, pero ninguna parecía abordar la raíz del problema. Hablaban de reconstrucción de bases de datos, reconfiguración de enrutadores troncales, migración a nuevos servidores, pero sus palabras sonaban vacías, como si estuvieran operando en la oscuridad, sin entender la verdadera patología del sistema. Elena los observaba. Sus ojos, acostumbrados a encontrar patrones en el desorden, notaban algo extraño. Proyectadas en la inmensa pantalla de pared, las líneas de código del sistema central se desplazaban sin cesar. Era el mismo código que Aris Thorne y su equipo de I+D habían estado desarrollando durante años. El mismo que Elena había visto en la pizarra y en el portátil. Los expertos, con sus miradas enfocadas en los gráficos de rendimiento y los registros de errores, parecían pasar por alto los detalles más fundamentales del código fuente que se mostraba. Elena se dio cuenta de que lo que había corregido en la pizarra de Thorne no era un simple error de sintaxis, era un error de lógica, un desequilibrio sutil en la forma en que los diferentes módulos del sistema interactuaban. Y la secuencia que había visto en el portátil del tercer piso, el bucle atascado, no era solo una sobrecarga, sino un síntoma de esa falla lógica más profunda. Como la fiebre es un síntoma de una infección, el sistema no estaba simplemente roto, estaba enfermo de una manera fundamental, un error conceptual que se había propagado. La presión en la sala aumentaba con cada minuto que pasaba. En la esquina superior derecha de la gigantesca pantalla, un reloj digital rojo comenzó a parpadear. El señor Thorne lo había activado en un gesto de desesperación. «Tenemos 4 horas». Su voz resonó en la sala, amplificada por el sistema de sonido. 4 horas antes de que el sistema se autodestruya para proteger la integridad de los datos, cortando permanentemente la conexión y perdiendo millones de archivos críticos. Los quiero a todos pensando, ahora, el tic-tac del reloj. Aunque inaudible en la práctica, se sentía como un golpe de martillo en el corazón de todos los presentes. 4 horas, 240 minutos, 14.400 segundos, hasta el punto de no retorno absoluto. El colapso final que hundiría a Tech Solutions y tendría repercusiones nacionales. Elena, sentada en su rincón, sintió el peso de esa cuenta regresiva. Su mente, sin las distracciones de la jerga académica o las presiones de la reputación, veía el código de una manera diferente. Era como si pudiera sentir el pulso defectuoso del sistema. Las líneas de código proyectadas en la pantalla no eran solo símbolos para ella, eran patrones que interactuaban, un rompecabezas cuyas piezas no encajaban del todo. A pesar de que los expertos se esforzaban en encajarlas a la fuerza, la desesperación en la sala se hizo más densa. Los consultores externos, que cobraban miles de dólares por hora, no llegaban a ninguna parte, discutían, se interrumpían mutuamente, cada uno aferrándose a su propia teoría. Vance, el CTO, se paseaba nerviosamente, lanzando miradas de furia
a cualquiera que no presentara una solución inmediata, y especialmente hacia David, quien intentaba discretamente sugerir algunas de las observaciones más detalladas de Elena, solo para ser silenciado por la mirada gélida de su jefe. «Es una falla de la base de datos distribuida», gritó un consultor de barba gris. «No, es un problema de latencia en la red cuántica», replicó otro, más joven y arrogante. Elena observó la pantalla. Lo que veían los expertos eran síntomas, no la enfermedad. La raíz del problema era un error de arquitectura fundamental, un eslabón débil que se había magnificado con el tiempo. El corchete mal cerrado, que había corregido en la pizarra de Thorne, era solo un pequeño ejemplo de un patrón de diseño defectuoso. El bucle infinito era otro. Había una dependencia circular en el código, una especie de serpiente que se muerde la cola, creando un callejón sin salida lógico que estaba lentamente sofocando el sistema. Nadie más lo veía porque estaban buscando un ataque externo, un fallo de hardware, una anomalía de datos, no un error fundamental de diseño interno. La soledad de Elena en ese momento era abrumadora. Tenía la respuesta, o al menos una hipótesis sólida, basada en su peculiar comprensión de los patrones, esa vista que su padre le había inculcado. Pero ¿quién la escucharía? ¿Quién creería a una conserje en una sala llena de mentes brillantes? El miedo a la humillación la paralizó. Los segundos se convertían en minutos. El reloj gigante parpadeaba. Implacable. 3 horas y 58 minutos. 3 horas y 57. El aire se volvió pesado con la desesperación colectiva, y el peso de la responsabilidad, antes ajeno, ahora recaía directamente sobre los hombros de Elena. Ella sabía algo que ellos no sabían, y el destino de miles de personas dependía de que ella encontrara el coraje para hablar. El tic-tac del reloj en la pantalla de la sala de juntas se había vuelto un latido ensordecedor en el cerebro de Elena. Cada segundo que pasaba era un puñal que se clavaba más profundo en el corazón de Tech Solutions. El pánico del señor Thorne era palpable. Su voz, que antes había sido un grito de autoridad, ahora era un murmullo suplicante mientras se dirigía a los expertos. «No lo entiendo», clamó Thorne, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Hemos traído a los mejores del mundo. Tenemos recursos ilimitados. ¿Por qué no pueden encontrar la solución? El sistema se está muriendo». Los expertos, con sus rostros surcados por el agotamiento y la frustración, solo podían encogerse de hombros. Habían agotado todas las vías convencionales. Habían revisado cada línea de código en busca de intrusiones, cada componente de hardware en busca de fallos. Pero el problema, como una sombra escurridiza, se negaba a ser capturado por sus metodologías. Elena observó la desesperación en sus ojos, el mismo tipo de desesperación que había visto en el rostro de su padre cuando no podía entender un patrón complejo en uno de sus viejos libros de lógica. Sintió una punzada de compasión. Sabía que ellos estaban haciendo su mejor esfuerzo, pero estaban buscando en el lugar equivocado, atados por las limitaciones de sus propias experiencias y paradigmas. Su mirada se posó de nuevo en la pantalla principal. El código fuente seguía desplazándose, interminable, pero Elena no veía líneas de código. Veía un flujo, una cascada de instrucciones, y en ese flujo había una disonancia, un punto donde el agua no fluía como debía. Era como una falla geológica en el lecho de un río, invisible desde la superficie, pero que desviaba el curso de todo el torrente. Recordó una de las últimas lecciones de su padre. Él estaba explicando el concepto de dependencia circular en un diagrama de flujo. Imagina, Elenita, había dicho con una voz debilitada, que un camino necesita otro para existir, pero ese otro, a su vez, necesita el primero. Es un bucle, una trampa, y no se puede salir de ella a menos que rompas el ciclo. Por eso, a veces, hay que mirar el mapa completo, no solo el camino que tienes delante. Esa analogía, tan simple, tan elemental, cobró un significado aterrador en ese momento. El sistema de Tech Solutions no era un solo camino, era un laberinto de miles de caminos interconectados, pero lo que ella veía en la pantalla, en los patrones sutiles de la ejecución del código y en los errores persistentes, era precisamente una dependencia circular en el corazón de la arquitectura.
Un módulo fundamental, el módulo de interfaz de datos global, MIDG, estaba esperando una señal de un módulo de sincronización de recursos, MSR, que a su vez estaba esperando la finalización de una operación del MIDG. Era un abrazo mortal, un punto muerto lógico que se había manifestado como una sobrecarga, luego como una corrupción de datos y, finalmente, como un colapso total. Los expertos seguían discutiendo. Debe ser un ataque de denegación de servicio distribuido masivo. Dijo uno. No, es una falla cuántica en los núcleos de procesamiento. Insistió otro. Hablaban de amenazas externas, de fallos de hardware, de lo que era conocido. Nadie consideraba que el enemigo pudiera estar dentro. Un error fundamental de diseño que se había perpetuado sin ser detectado durante años, escondido bajo capas de complejidad y parches. El reloj en la pantalla parpadeó 02:15:30. Menos de 2 horas y 15 minutos. El señor Thorne se desplomó en su silla, el rostro cubierto por las manos. Un sollozo escapó de sus labios. Era el sonido de un hombre al borde del abismo. Elena ya no podía quedarse callada. El miedo a la vergüenza era inmenso, pero el miedo al desastre inminente era mucho mayor. Su padre siempre le había dicho que la cobardía no era el miedo, sino dejar que el miedo te impidiera hacer lo correcto. Y esto, ella lo sabía, era lo correcto. Se levantó de su asiento en la esquina. Su mono azul, que antes la hacía sentir invisible, ahora la hacía sentir expuesta y vulnerable. Sus piernas temblaban, pero su voluntad era de acero. El silencio de la sala, roto solo por el murmullo de los expertos, era ensordecedor. Nadie la notó al principio. Tomó un respiro profundo y en ese aliento sintió el espíritu de su padre, su sabiduría silenciosa, su inquebrantable fe en los patrones. Se adelantó, dando pasos vacilantes hacia el centro de la sala, hacia la mesa donde se debatía el destino de la empresa. Disculpen con su voz, al principio suave, se fue haciendo más fuerte, llenándose de una convicción que la sorprendió incluso a ella misma. Están buscando en el lugar equivocado. Todos se giraron, los ingenieros, los consultores, los ejecutivos, y Aristorn, el CEO, levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos de agotamiento y desesperación, fijos en la figura inesperada en el mono azul, el señor Vance, que estaba de pie cerca de la mesa. Se giró, su rostro torcido por la ira y la incredulidad al ver a Elena allí de nuevo. «¿Tú de nuevo?» Vance rugió, su voz llena de desdén. «Guardias, saquen a esta mujer de aquí. No es el momento para estas interrupciones absurdas». Pero Elena no se inmutó. Sus ojos, aunque aún un poco asustados, se fijaron en la pantalla, en el código que fluía. No es un ataque externo y no es una falla de hardware. Es una dependencia circular en el módulo de interfaz de datos global con el módulo de sincronización de recursos. Están esperando el uno por el otro. En un bucle sin fin, es una trampa lógica en el corazón del sistema. Un error de diseño fundamental. Un murmullo de incredulidad se extendió por la sala. Algunos soltaron risas nerviosas. Un conserje, diagnosticando un fallo de arquitectura de sistemas, era inaudito, pero la forma en que lo había dicho, con una precisión tan inusual, hizo que algunos, incluido David, que observaba desde atrás con el corazón en un puño, se detuvieran. «¡Qué disparate!», exclamó Vance, dando un paso hacia ella. «¿Cómo te atreves a interrumpir una reunión tan crítica con semejante patraña? Tú no sabes nada de esto». Pero Elena ya no era la conserje tímida, era la hija de su padre, una buscadora de patrones, impulsada por una verdad que solo ella podía ver. El reloj en la pantalla parpadeaba 02 y 00 centover. 2 horas. El tiempo era el enemigo, y ella no iba a retroceder. El rugido de Vance reverberó en la sala de juntas, pero para Elena se había convertido en un zumbido distante, una parte más del ruido de fondo de la crisis. Sus ojos, antes temblorosos, ahora brillaban con una claridad inquebrantable, fijos en la inmensa pantalla que mostraba el código fuente. El reloj parpadeaba 01:59:59. El tiempo se desvanecía como arena entre los dedos.
El señor Thorne, aún abatido, levantó la cabeza ante la conmoción. Su mirada, una mezcla de desesperación y la tenue esperanza de un moribundo, se posó en Helena. La veía no como la conserje, sino como una última, impensable, posibilidad. Señor Vance, la voz de Thorne era un trueno sordo, con una autoridad que había resurgido de las profundidades de su desesperación. Silencio, hemos agotado todas las opciones convencionales. Si esta joven tiene algo que decir, la escucharemos. No podemos darnos el lujo de ignorar nada en este momento. El tono del CEO heló a Vance, el hombre que había estado a punto de agarrar a Helena y arrastrarla fuera de la sala. Se detuvo, su rostro contraído por la ira. Retrocedió unos pasos, pero sus ojos seguían lanzando dagas de resentimiento hacia Helena. Helena ignoró a Vance. Se acercó a la mesa de cristal, sus pasos firmes ahora, como si el suelo de mármol se hubiera vuelto sólido bajo sus pies. Levantó la mano y señaló una sección específica del código en la pantalla. Sus dedos trazaron una compleja red de dependencias lógicas, moviéndose con una fluidez que solo podía venir de una comprensión intuitiva. Aquí, dijo Helena, su voz clara y sorprendentemente tranquila, su acento humilde apenas perceptible. El módulo de interfaz de datos global, el MIDC, está diseñado para ser la columna vertebral de la comunicación, pero aquí, en la línea 742 y luego en la 1189 y de nuevo en la 2035, hay puntos donde el MIDG se declara dependiente del módulo de sincronización de recursos, el MSR, para su inicialización, y el MSR, a su vez, en las líneas 89 y 450, espera una confirmación del MIDG para su propia activación. Es un ciclo, un abrazo mortal en la lógica del sistema. No puede iniciarse completamente porque se está esperando a sí mismo. Un murmullo de confusión se extendió entre los expertos. Algunos fruncieron el ceño, intentando procesar lo que una conserje acababa de decir. Otros soltaron risas discretas, pensando que era una tontería. David, sin embargo, con los ojos bien abiertos, ya estaba tecleando furiosamente en su portátil, intentando verificar la declaración de Helena. Y el problema no es solo que no se inicien, continuó Helena, su voz ganando confianza con cada palabra. Es que esta dependencia circular genera pequeños fragmentos de datos corruptos, como residuos que se acumulan con cada intento fallido de inicialización. Esa es la integridad de la base de datos comprometida que están viendo. El sistema, en su intento de limpiarse a sí mismo, está atrapado en una purga interminable, vaciando el cubo de basura sin poder llenarlo de nuevo. El señor Thorne, que había estado observando a Helena con una intensidad casi dolorosa, se enderezó. Había diseñado gran parte de ese código. La idea de un error tan fundamental, uno que había pasado desapercibido por él y por todo su equipo durante años, era humillante, pero la forma en que ella lo explicaba, con una simplicidad brutal, comenzó a resonar en su mente. David, con una exclamación, levantó la vista de su portátil. Tiene razón, señor Thorne. Dios mío, tiene toda la razón. El registro de inicialización muestra miles de intentos fallidos del MIDG y el MSR, todos esperando la señal del otro. Es un bloqueo circular, y los datos corruptos que está generando están llenando los búferes de memoria crítica. La revelación de David fue como un electrochoque en la sala. Los expertos, que un momento antes se habían burlado, ahora se miraban entre sí con una mezcla de vergüenza y asombro. Una conserje había descubierto un error fundamental en el diseño que ellos, con todos sus doctorados y años de experiencia, habían pasado por alto. Vance, con los ojos desorbitados, se quedó inmóvil, su rostro perdiendo todo color. «Pero, ¿cómo lo arreglamos?», preguntó un consultor, su voz llena de pánico. «No podemos reescribir un sistema de esta magnitud en minutos. El reloj parpadeó 0CK0315, 3 minutos y 15 segundos. El momento de aguante la respiración, Helena se giró hacia el señor Thorne, su mirada suplicante pero decidida. «Hay una manera, señor. Es arriesgada.
Necesitamos romper el ciclo manualmente, forzar una inicialización, pero hay que hacerlo en el orden correcto, y eliminar los residuos corruptos antes de que el sistema se autodestruya es un riesgo, sí, pero es nuestra única oportunidad. ¿Qué hay que hacer? Elena. La voz de Zorn era un susurro urgente. Toda su arrogancia previa había desaparecido. Elena se adelantó a la consola principal, el centro neurálgico de la sala de juntas, una estación de trabajo que solo los más altos ejecutivos y arquitectos del sistema tocaban. Sus dedos, que normalmente sostenían un paño de limpieza, ahora flotaban sobre el teclado, con una delicadeza sorprendente. David se colocó a su lado, dispuesto a ayudar en lo que pudiera. «Necesito acceso de superusuario», dijo Elena, sus ojos fijos en la pantalla, «y necesito una ventana de terminal abierta a los módulos MIDC y MSR. Luego, un reinicio forzado del MSR, pero con un script que purgue los búferes de memoria corruptos antes de que se complete la inicialización del MIDG». Vance, recuperando parte de su compostura, aunque con voz temblorosa, intentó interferir. «Esto es una locura. Señor Thorne, un error manual podría destruir todo. No podemos confiar en...» Silencio. Vance. Thorne rugió, sus ojos fijos en Elena, una fe ciega naciendo en su corazón. «Denle lo que pida». David, con dedos ágiles, abrió la terminal y concedió a Elena los permisos. El reloj parpadeaba 000145, 1 minuto y 45 segundos. El sudor corría por el rostro de Thorne. Los consultores observaban, atónitos, la escena. Elena respiró hondo. Sus dedos volaron sobre el teclado. Cada pulsación era deliberada, precisa. Los comandos se sucedían en la pantalla. Una danza de letras y números que solo ella entendía. No había vacilación, no había duda. Los segundos se estiraron hasta la eternidad. La sala estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el tecleo frenético de Elena y el tic-tac implacable del reloj. 0310, 709. Justo cuando la desesperación era máxima, cuando el reloj marcó 00500005, la pantalla principal de la sala de juntas, que había estado parpadeando en rojo, se volvió completamente negra por un instante. Un niño literal, un aliento contenido del propio sistema, parecía que todo había fallado. El corazón de Thorne se encogió. Pero entonces, con un glorioso y silencioso flujo de luz, la pantalla cobró vida. No más errores, no más advertencias. Los gráficos de rendimiento comenzaron a subir de nuevo. Las líneas de código se movían con una fluidez perfecta. Los indicadores de conectividad se volvieron verdes, brillantes y estables. El zumbido constante de los servidores, que había estado silente durante horas, volvió, suave al principio, luego aumentando hasta un murmullo tranquilizador. La sirena se detuvo. El silencio que siguió no era de tensión, sino de puro asombro. La sala de juntas estalló. Un murmullo de incredulidad se extendió como una ola. Los rostros de los ingenieros, antes pálidos de pánico, se transformaron lentamente. Primero, una expresión de confusión, luego de asombro. Las bocas se abrieron, los ojos se agrandaron, lentamente, uno a uno. Comenzaron a aplaudir. El aplauso fue tenue al principio, un suave golpeteo que creció en volumen. Pronto, todos los ingenieros, los consultores, los ejecutivos, incluso los guardias de seguridad, aplaudían con entusiasmo. Sus ojos estaban fijos en Elena, la conserje que acababa de salvar a Tech Solutions de la ruina. El señor Thorne, con lágrimas en los ojos, se acercó a Elena. Sus propias manos temblaban mientras se las tendía a la joven, una expresión de profundo respeto y admiración en su rostro. «Elena», susurró, su voz cargada de emoción, «has salvado la empresa, has salvado mucho más que eso. No sé cómo agradecerte». Vance, pálido y sudoroso, intentó escabullirse discretamente, pero la mirada furiosa de Thorne lo detuvo. El director de tecnología, que había despreciado y humillado a Elena,
ahora se encogía bajo la mirada de todos, su arrogancia pulverizada, su incompetencia al descubierto. La reivindicación de Elena era completa. Ella, la invisible conserje, había resplandecido más que todas las estrellas en el cielo de Tech Solutions. El aplauso que llenó la sala de juntas de Tech Solutions fue atronador, un sonido que Elena nunca había imaginado escuchar, y mucho menos dirigido a ella. Era el sonido de la gratitud, del asombro y de la vergüenza colectiva. Permaneció en el centro de la sala. Su uniforme de conserje, ahora no un símbolo de invisibilidad, sino de una verdad innegable. Los rostros de los ingenieros, antes tensos por el pánico, ahora mostraban una mezcla de admiración y un asombro casi reverente. El señor Thorne, con los ojos aún húmedos, fue el primero en reaccionar plenamente. Se acercó a Elena y, en un gesto que conmovió a todos, tomó sus manos, las estrechó con fuerza y la miró directamente a los ojos. «Elena», dijo, su voz ronca de emoción, «nunca en mi vida me había equivocado tanto. Su intuición, su visión, es extraordinaria, nos ha salvado, a todos nosotros». Su humildad era tan palpable como su gratitud, un contraste chocante con el hombre arrogante que había sido unas horas antes. Mientras Thorne hablaba, su mirada se desvió hacia Victor Vance, el director de tecnología, que intentaba disimuladamente mezclarse entre la multitud, su rostro una máscara de mortificación. La escena no había pasado desapercibida para nadie. El desprecio de Vance hacia Elena, sus intentos de minimizar su contribución y de atribuirse el mérito, estaban ahora a la vista de todos. El orgullo y la arrogancia de Vance se habían pulverizado en el altar de su propia incompetencia y mezquindad. «En cuanto a usted, señor Vance», la voz de Thorne, aunque baja, se cargó de una frialdad cortante que heló la sangre. Su comportamiento hoy ha sido inexcusable. No solo ha demostrado una falta de visión crítica para detectar un error fundamental en el sistema, sino que su intento de desacreditar y silenciar a la persona que estaba tratando de salvarnos es intolerable. Su posición en esta empresa ha terminado. El rostro de Vance se volvió aún más pálido. Si cabe, intentó protestar, tartamudeando algo sobre malentendidos y presión, pero la mirada implacable de Thorne lo detuvo en seco. Los guardias de seguridad, que antes habían recibido la orden de Vance de sacar a Elena, ahora lo escoltaban fuera de la sala, su figura encogiéndose bajo el peso de la vergüenza pública. La caída de Vance fue rápida y brutal. Una lección en la arrogancia. Había perdido su estatus, su carrera y su reputación. Todo ello un castigo adecuado a su egocentrismo. Después de que Vance fuera retirado, el señor Thorne se volvió hacia Elena, una sonrisa sincera iluminando su rostro cansado. «Elena», comenzó, su voz más suave ahora, «la empresa le debe una deuda impagable. No solo le ofrezco una posición en nuestro equipo de I+D, sino que quiero que dirija su propio subdepartamento, un departamento de auditoría de patrones o como quiera llamarlo. Necesitamos su perspectiva, su habilidad única para ver lo que otros no ven. El salario será acorde a su talento y tendrá todos los recursos que necesite. No solo es una oportunidad profesional, es una oportunidad para que su visión sea el fundamento de cómo prevenimos futuros desastres». Los ojos de Elena se abrieron con asombro. Un puesto en I+D, dirigir su propio departamento, era un sueño que nunca se había atrevido a soñar, una vida que había visto solo a través de las ventanas de cristal que limpiaba. Era mucho más que un simple aumento de sueldo, era el reconocimiento de su intelecto, la validación de la vista de su padre y la oportunidad de aplicar su singular talento para algo significativo. Sentía una oleada de emoción, una mezcla de alegría, alivio y una profunda gratitud. Más tarde, cuando la conmoción se hubo calmado y el sistema de Tech Solutions funcionaba a pleno rendimiento de nuevo, Elena se encontró sentada en una pequeña cafetería dentro del edificio, tomando un café. A su lado estaba David, el joven ingeniero que había creído en ella. David había sido el ayudante, el primero en ver su luz, y su lealtad no había pasado desapercibida para Thorne. Él también había sido elogiado por su rapidez de acción y su apertura a nuevas ideas. «No sé qué decir, David», dijo Elena,
mirando su café humeante. Todo esto es tan surrealista. Hace unas horas era invisible. Ahora... David sonrió, sus ojos brillando con respeto. Ahora eres la heroína. Y merecidamente, Elena, lo que hiciste fue increíble. Nadie más lo vio. Estábamos todos tan enfrascados en nuestras teorías, en nuestras titulaciones, que perdimos de vista lo obvio. Tu padre tenía razón sobre ti. Elena sonrió suavemente. Mi padre siempre decía que la verdadera sabiduría no está en los libros que se leen, sino en cómo se ven los patrones en la vida. Él solía decir que la complejidad a menudo es una cortina de humo para la simplicidad. Nunca pensé que sus lecciones de conserje serían útiles aquí. Pues lo fueron, respondió David. Su tono serio: cambiarás esta empresa. Elena, necesitábamos a alguien que pensara fuera de la caja. O mejor dicho, que no viera la caja en absoluto. Se hizo un breve silencio cómodo entre ellos. El sol de la tarde comenzaba a teñir las ventanas de la cafetería de tonos dorados. Aún me cuesta creerlo, admitió Elena. Toda mi vida me esforcé por ser invisible, por no molestar, por encajar en el molde. Y ahora tengo la oportunidad de ser yo misma, de usar lo que aprendí de mi padre de una manera que nunca imaginé. David asintió. Es el camino que te tocaba. A veces, los desafíos más grandes nos llevan a nuestros verdaderos destinos. Y tú, Elena, estabas destinada a ser mucho más que una conserje. La conversación fue breve, pero profundamente significativa. Fue un momento de reflexión tranquila en medio del torbellino de los acontecimientos. Un ancla para Elena mientras comenzaba a procesar la magnitud del cambio en su vida. Había salvado a la empresa, sí, pero lo más importante, se había salvado a sí misma, liberándose de las cadenas de las expectativas y abrazando su verdadero potencial. El futuro era una pizarra en blanco, y por primera vez, Elena sentía que tenía el rotulador en sus propias manos. 5 años después, el sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales de la torre de Tech Solutions, bañando la oficina ejecutiva en un resplandor dorado. Ya no era la oficina del señor Thorne. Aunque él seguía siendo una figura influyente en el consejo, esta era ahora la oficina de Elena, el mismo espacio inmenso que ella solía limpiar. Ahora era el epicentro de su propia visión. Elena, ahora de 27 años, no había cambiado fundamentalmente, pero su presencia era diferente. Su cabello, antes recogido en una simple coleta, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. Enmarcaba un rostro más maduro, con una expresión de serenidad y confianza. Su uniforme de conserje había sido reemplazado por trajes elegantes y discretos que, aunque costosos, no opacaban su esencia práctica. La misma curiosidad brillaba en sus ojos, pero ahora estaba templada por la autoridad y el conocimiento profundo. Era la directora de Innovación y Arquitectura de Sistemas de Tech Solutions, un título que resonaba con el peso de su historia. Había transformado su departamento de auditoría de patrones, como ella había sugerido inicialmente, en el Laboratorio de Resiliencia Digital. Bajo su liderazgo, Tech Solutions había dejado de ser solo una empresa que construía sistemas, para convertirse en una pionera en la creación de arquitecturas a prueba de fallos, capaces de autocorregirse y adaptarse a anomalías. Su enfoque, inspirado en las lecciones de su padre, era buscar la simplicidad oculta en la complejidad, identificar las dependencias circulares y los agujeros negros lógicos antes de que pudieran causar estragos. Sus equipos desarrollaron algoritmos predictivos que detectaban la más mínima desafinación en la sinfonía de los datos, previniendo así colapsos antes de que ocurrieran. Su vida personal también había florecido. Seguía viviendo en el mismo apartamento con su padre, cuya salud había mejorado notablemente, en parte gracias a la estabilidad económica que Elena ahora podía proporcionarle, y en parte a la alegría que le producía ver a su hija prosperar. Su padre, orgulloso, solía sentarse en su sillón, sosteniendo un periódico que mostraba el rostro de Elena en la sección de negocios. Lo sabíamos, Elenita, le decía, con una sonrisa de satisfacción. Siempre lo supimos. David, el ingeniero que la había apoyado en el momento más crítico,
se había convertido en su mano derecha y confidente. Juntos, formaban un dúo formidable: David, el brillante ingeniero con un dominio técnico impecable, y Elena, la visionaria que podía ver más allá del código, hacia los patrones subyacentes. Su amistad se había solidificado, basada en el respeto mutuo y en una comprensión silenciosa de sus respectivos viajes. En el escritorio de Elena, en el centro de la inmensa oficina, había una pequeña planta en una maceta sencilla. Era la misma planta que había estado en la sala de juntas el día del colapso. Una planta que Vance había ignorado y que Elena había cuidado discretamente en sus días de conserje. Ahora, la planta había crecido, con hojas verdes y vibrantes que se extendían hacia la luz. Era un recordatorio silencioso de sus orígenes y de cómo el crecimiento puede venir de los lugares más inesperados. Pero el mayor logro de Elena, y el que le producía una profunda satisfacción, no era solo su éxito profesional, era la Fundación El Legado del Conserje, que había establecido 2 años antes. La fundación ofrecía becas completas y programas de tutoría a jóvenes de entornos desfavorecidos, especialmente a aquellos con una aptitud innata para la lógica y la resolución de problemas, pero sin acceso a la educación formal. Elena misma dedicaba varias tardes a la semana a enseñar, a compartir sus lecciones de patrones con estos jóvenes. En una de esas tardes, se encontraba en una aula modesta, muy diferente de las sofisticadas instalaciones de Tech Solutions, explicando un concepto complejo a un grupo de estudiantes de ojos curiosos. No se trata solo de saber cómo funcionan las cosas, les decía, mientras dibujaba un diagrama de flujo en una pizarra blanca. Se trata de ver cómo deberían funcionar, de encontrar la belleza en la lógica y la falla en la disonancia. A veces, la respuesta está oculta a plena vista. En el desorden que otros ignoran, es como limpiar. Ves la suciedad, sí, pero también ves el espacio que podría ser. Un joven estudiante, con los ojos brillantes, levantó la mano. ¿Así es como usted salvó Tech Solutions, señorita Elena? Elena sonrió, su corazón lleno de una calidez que la fortuna material nunca podría proporcionar. En cierto modo, sí, vi un patrón que otros no vieron, y aprendí que el verdadero valor de una persona no está en su título o en su origen, sino en la claridad de su visión y en el coraje de compartirla. El impacto de Elena se extendía más allá de Tech Solutions. Se había convertido en una oradora inspiradora, compartiendo su historia en conferencias y foros internacionales. Su mensaje era simple, pero poderoso. El talento puede florecer en cualquier terreno, y la humildad es a menudo el camino hacia la verdadera grandeza. Había cambiado la narrativa de su propia vida, de una de anonimato a una de influencia. La última escena la muestra en su oficina ejecutiva. En la gigantesca pantalla de pared ya no se proyectaban mensajes de error ni gráficos de crisis, sino mapas interactivos de la Tierra, mostrando las redes de Tech Solutions funcionando sin problemas, los puntos de luz brillando con una estabilidad tranquilizadora. Elena se acerca a la ventana, que ofrece una vista panorámica de la ciudad que una vez había limpiado, una ciudad que ahora prosperaba en parte gracias a su visión. Sus ojos, que habían visto la oscuridad del pánico y la desesperación, ahora veían la luz de la esperanza y el futuro. La pequeña planta en su escritorio, regada y cuidada, era un símbolo de cómo, incluso de la semilla más humilde, puede nacer algo extraordinario, algo que crece y se extiende para nutrir a los demás. El valor de una persona, Elena lo había aprendido y demostrado. No residía en su título ni en su estatus, sino en la luz que podía proyectar, en los patrones que podía desvelar y en las vidas que podía tocar. El sol se alzaba, iluminando un nuevo día, y el mundo, para Elena, estaba lleno de promesas y de la infinita belleza de los patrones que solo ella, la hija del conserje, podía ver. Si esta historia conmovió su corazón, si le recordó que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deje un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesiten inspiración, dele me gusta
Suscríbase y active la campana para no perderse nuestras próximas historias.